Hola y bienvenidos a Sabor Colectivo. Hoy vamos a hacer unos deliciosos alfajores de maicena. Esta es una receta súper fácil. No les puedo decir que son los tradicionales alfajores argentinos que deben ser espectaculares, pero estoy segura que estos les van a encantar. Así que empecemos. Primero vamos a cremar 254 gramos de mantequilla a temperatura ambiente junto a 3/4 de taza de azúcar blanca granulada. Mientras esto se crema, vamos a mezclar 2 tazas y media de fécula de maíz, 1 taza y 2/3 de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear y 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Ahora cernimos estos ingredientes secos. A mí me gusta utilizar un papel parchment para que sea más fácil agregarlo luego a la mezcla. Si están utilizando una batidora de mano, pueden esperar y hacerlo directamente sobre la mesa. Recordemos con una espátula incorporar lo que se nos queda en las paredes del tazón. Ahora agregamos 5 yemas de huevos grandes, una por una. Una vez incorporadas las yemas, agregamos 2 cucharaditas de vainilla y 1 cucharadita de ralladura de naranja y mezclamos. Ahora agregamos los ingredientes secos en 3 partes, mezclando justo para incorporar. Es muy importante no mezclar de más, ya que nos puede afectar la consistencia del alfajor. Al final terminamos de formar la masa con una espátula firme o en mi caso yo estoy utilizando un scraper. Dividimos la masa en 2 partes y la envolvemos con plástico, dejando espacio para estirar la masa un poco con el rodillo. Esto va a ayudar a que se enfríe más rápido y para que sea más fácil terminar de estirarla después. Repetimos con la segunda parte y los vamos a poner en la refrigeradora por unos 30 a 40 minutos. Pasado este tiempo, vamos a estirarla en una superficie enharinada. Esta pasta es bastante delicada, por lo que debemos ser cuidadosos. Recordemos estar moviendo constantemente la masa para asegurarnos que no se nos esté quedando pegada a la mesa. Estiramos hasta que tenga un grosor de 4 milímetros. Ahora sacamos las galletitas con un cortador de galletas y las vamos colocando en una bandeja. Yo estoy utilizando uno de 5.5 centímetros de diámetro. Los recortes que nos queden los volvemos a juntar y repetimos. Si se nos hace difícil manejar la masa, podemos ponerla nuevamente en la refrigeradora por unos minutos. Ahora nos aseguramos que las galletas tengan suficiente espacio entre sí, ya que ellas crecen un poquito. Ahora las ponemos en el horno previamente precalentado a 350 Fahrenheit entre 10 a 15 minutos. Una vez listas, con cuidado las vamos a mover a una rejilla para que se enfríen completamente. Para rellenarlas, ponemos el dulce de leche en una manga pastelera o bolsa y ponemos aproximadamente una cucharadita de dulce de leche en una tapita de los alfajores y le ponemos la otra encima. Si no tenemos manga pastelera, podemos utilizar una cuchara para rellenar. Ahora vamos a decorarlos, esto es opcional. Con la parte de atrás de una cucharita vamos a ir esparciendo el dulce de leche en los bordes. Después lo pasamos sobre coco rallado. Y ya está listo. La segunda opción es hacerlos nevaditos con azúcar glass o impalpable. Bueno, ya están listos los alfajores y llegó mi parte favorita, que es probar. Están deliciosos. La galletita de maicena está suavecita. La cantidad de dulce de leche es perfecta. Mis favoritos son los que tienen coco. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse, que todas las semanas estamos subiendo videos como este y nos vemos.